Hola a todos chicos, bienvenidos al oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva, bueno, iba a decir revisión, pero en realidad no va a ser exactamente una revisión. Mirad, lo que os traigo hoy es el tarot de Thoth, es el tarot de Crowley, como se conoce, digamos, de diferentes maneras. Ya sabéis que es un tarot tremendamente, controvertidísimo, diría yo, sobre todo por la figura de su creador, que fue Aleister Crowley, y fue un personaje, la verdad, bastante, pues ya os digo, bastante controvertido, y un personaje realmente que necesita un buen estudio, sobre todo de su personalidad y sobre todo de su biografía a nivel profundo. La razón por la que os traigo este sistema es que es un sistema muy importante dentro de lo que sería, lo llamaríamos el tarot moderno, y sobre todo dentro de lo que sería la escuela inglesa, que ya sabéis que pertenece también por esta rama lo que sería el tarot Rider-Waite, ya que ambos tarots provienen de las mismas raíces y sobre todo porque son tarots esotéricos. Voy a hablaros un poquito de la historia o cómo se creó lo que es este tarot. No voy a entrar tanto en la parte biográfica de Aleister Crowley porque os estoy preparando un vídeo en el que vamos a hablar detalladamente sobre esta figura, porque ya os digo que es una figura interesantísima y sobre todo para tratar de comprender de dónde viene la creación de este tarot. Es un tarot realmente maravilloso, chicos, muy especial, pero sí que es verdad que ha venido siempre teñido por esa parte controvertida, precisamente por esa personalidad tan estrambótica, dijéramos, de su creador, de Aleister Crowley. Aunque no hay que olvidar que aquí hubo dos personas involucradas en la creación de este tarot. Fue por un lado Aleister Crowley, pero también tenemos por otro lado la figura de Lady Frida Harris, que además, ya lo veréis, trabajó de una manera muy, muy minuciosa. Entonces, os traigo estas dos barajas para enseñaros también, porque os quiero también hacer alguna recomendación con respecto a ellas. Por un lado tendría esta de aquí, chicos, es digamos el tarot regular. Este lo podéis encontrar fácilmente, de hecho hay montones de ediciones y editoriales que lo tienen disponible. Este lo voy a apartar por aquí, lo voy a dejar aquí a un ladito. Este sería el tamaño regular, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos el tamaño, digamos, largo o deluxe. De acuerdo, que este me interesa, os lo quería traer básicamente porque sobre todo para los que queráis estudiar a fondo este tarot quizás os puede ayudar un poquito más que este tamaño. Ya veis que el tamaño es bastante considerable. En este caso, este de aquí, chicos, pensad que es una edición que tengo aproximadamente desde el 2002. Ya, entonces, chicos, ya os digo, es una edición bastante antigua, pero el tamaño regular lo podéis encontrar fácilmente de diferentes editoriales. Algunas vienen ya con libros explicativos, otras no, pero este me interesa sobre todo para aquellos que queráis realmente profundizar en este tarot. Básicamente porque es un tarot a nivel simbólico muy potente y el hecho de este tamaño nos permite también poder ver muchísimo mejor las imágenes para poder estudiarlas. Entonces, voy a hablaros primero un poquito precisamente de lo que sería este tarot. Aquí tenemos la figura de los creadores, aquí tenemos por un lado a Aleister Crowley, aquí era bastante jovencito, chicos, algunos de vosotros tendréis sobre todo la referencia, que ya os lo pondré en el vídeo, fotografías en los que da un poquito más de miedo. Y por otro lado tenemos aquí a nuestra maravillosa Lady Frida Harris, que fue la que se encargó realmente de realizar las pinturas que después vamos a encontrar dentro del tarot. Entonces, nos vamos a quedar con esta figura de Aleister. Vamos a hablar también después un poquito, mirad chicos, os lo voy a dejar aquí. Y es que, chicos, este tarot es un tarot que se publicó de forma póstuma, se hizo en 1969, fue cuando se publicó definitivamente. En ese momento ya estaban tanto Aleister Crowley como Lady Frida Harris ya habían abandonado este mundo, así que no pudieron ver su obra en cierta manera plasmada a este nivel. Y es lo que os comentaba, es una baraja muy controvertida, sobre todo actualmente por eso, precisamente porque su autor era muy especial, bastante singular. De hecho, este tarot fue un encargo que se hizo por parte de Crowley con respecto a Lady Frida Harris, básicamente porque, como ya sabéis, Aleister Crowley pertenecía a la Aurora Dorada. Él, en cierta manera, y ocurre también con Edward Waite, que también pertenecía a esta misma orden, de hecho tuvieron problemas entre ellos. Os recomiendo que vayáis y veáis el vídeo que hice sobre la historia del Rider-Waite porque explico bastante en detalle, pues eso, que entre ellos dos eran, digamos, dos
gallitos en el mismo corral, tenían maneras de ver totalmente diferente muchos aspectos de la parte esotérica, y eso condujo pues que finalmente Aleister Crowley abandonara y de hecho creara su propia orden. Pero ambos dos beben de la misma tradición esotérica que pertenecía a la Orden de la Aurora Dorada o de la Golden Dawn. Así que, en cierta manera, los dos mazos de tarot, tanto el Rider como el tarot de Crowley, están estrechamente, digamos, entrelazados y de hecho comparten muchos significados precisamente por esta razón. Aunque ya veréis que la estética y el tipo de profundidad que le dio Crowley a su tarot es bastante superior quizás que a lo que veríamos en el tarot Rider-Waite. Sí que es verdad que el tarot Rider-Waite tuvo una gran explosión, sobre todo porque su publicación fue bastante anterior, ya sabéis que fue alrededor del 1909, pero Crowley en el desarrollo fue más tardío. Pensad que la realización o la creación de este tarot duró bastante. Pensad además que en un principio Crowley tenía una idea bastante tradicional de lo que quería crear. De hecho, quería crear un tarot en cierta manera tradicional, pero que reflejara en cierta manera toda esa parte tanto astrológica, esotérica y cabalística, de acuerdo, de la tradición esotérica de la Golden Dawn. ¿Qué ocurrió? Que se encontró con Lady Harris. De hecho, Crowley fue buscando diferentes artistas para ver cuál se adaptaba mejor a sus exigencias, hasta que, ya os digo, conoció a Lady Harris. En este caso lo hizo porque de hecho esta pintora también estaba muy relacionada también con este tipo de órdenes y de hecho al final acabó entrando y se convirtió en pupila directamente de Crowley, ¿de acuerdo? Una de las cosas también que nos puede llamar la atención es que, sobre todo a nivel artístico, como podemos ver, es una baraja muy influenciada por el Art Deco, también muy presente durante esa época, y además Lady Harris era también muy seguidora de la geometría proyectiva y muchos la conoceréis este concepto porque proviene de Goethe y además, digamos, parte de la obra también de Rudolf Steiner. Así que por eso precisamente es una baraja que se convierte en un verdadero referente en lo que se refiere al tarot moderno esotérico. Además, pensad, bueno, Lady Frida Harris nació en el 1877 y murió en el 62, por eso os comento que no llegó a ver, digamos, lo que sería esta publicación. Era una persona muy aficionada a los libros de Crowley, ya sabéis que Crowley en ese sentido también fue muy prolífico, escribió mucho, y además, chicos, lo que os comentaba, fue estudiosa de la antropología de Rudolf Steiner, ¿de acuerdo? Así que ahí ya empezamos a ver, en cierta manera, las influencias. Ella también se hizo discípula pues, de la Sociedad de Maestros Ocultos de Crowley, lo que os comentaba, al final se convirtió en cierta manera en su pupila, poco después también entró en la Orden del Templo Orientis, o del Temple Orientis, y fijaros que en este caso, lo que os estaba comentando antes, que Crowley buscaba en cierta manera hacer la baraja de una forma mucho más tradicional, y fue Lady Frida Harris la que en cierta manera le convenció para que la estética de la baraja fuera muchísimo más moderna y en cierta manera dio un viraje que precisamente convirtió posteriormente a esta baraja en una verdadera baraja bastante única y bastante especial. El trabajo, chicos, que llevó a la creación de esta baraja fue complicado, básicamente porque para los que conozcáis un poquito la figura de Crowley, era un personaje bastante especial, ¿de acuerdo? Pensad que en algunos momentos llegó a pedir que se repitiera la carta más de 8 veces, ¿de acuerdo? En algunos casos, y de hecho generó o pidió que se hicieran de cada carta 3 juegos diferentes para poder después elegir. Eso provocó pues que la cosa se dilatara un poquito y ya os digo, o sea, pese a que tenía muy buena relación, de hecho hasta su muerte, tanto por Lady Frida Harris como por Crowley, sí que es verdad que fue un poco complejo a la hora de crear. Además, pensad que lo que es el libro, porque en un principio lo que se creó fue un libro con todas, digamos, donde Aleister Crowley, de hecho fue escrito por él, donde explicaba todo el sistema, todas las influencias, y ese libro concretamente se publicó en el 1944. Se hizo en edición limitada, me parece que fueron solo 200 unidades las que se hizo, pero ya os digo, posteriormente con el tarot, ya cuando se publicó, en cierta manera, ambos dos fue de forma póstuma, ya no estaban en cierta manera en este mundo. Hay cosas diferentes, sobre todo en esta baraja, y ahora os lo voy a enseñar. Hay una cosa que sí que os quiero comentar, que es importante, y es que algunas barajas
sobre todo las que son un poquito más antiguas, veréis que contienen varios magos. Este es mi caso, en esta baraja. Fijaros que la baraja viene con 3 magos presentes. Yo de verdad durante muchos años he escuchado todo tipo de teorías y personas que decían que uno era un mago negro, bueno, he escuchado de todo. Bueno, lo que ocurre aquí es que cuando se realizó, de las primeras impresiones que se realizaron de este tarot y posteriormente, digamos que los editores de esta baraja pensaron que, además pensad que las pinturas de Lady Harris, ya ahora os las iré enseñando, son tremendamente ricas, son una verdadera preciosidad, pues consideraron que incluir los 3 magos era una buena opción, por lo que os comentaba, porque de hecho Crowley pidió que se hicieran más versiones, digamos, para poder elegir entre ellas, y se añadieron a modo de coleccionista. Así que hay personas, yo durante todo este tiempo, durante mi vida dentro del tarot, he conocido personas que utilizan indistintamente diferentes, he visto personas que utilizan los 3, yo en este caso ya os lo dejo a vuestra libre elección, pero que sepáis que en cierta manera el original, ahora lo veréis con la baraja, pero después se añadieron estos 2, pero sobre todo a modo de coleccionista, pero básicamente por la gran belleza que tienen estas cartas. Este tarot, además, chicos, tiene otras diferencias, y es que algunas de las cartas, bueno, de hecho todas, ya veréis que contienen una leyenda o una palabra, una expresión que hace referencia a la carta. Algunas no son o no varían, ¿de acuerdo? De hecho, esto ocurre tanto con arcanos mayores como con arcanos menores, pero sí que en los arcanos mayores hay pequeñas variaciones, y sobre todo también en las figuras de la corte, que ahora, si queréis, cuando os enseñe la baraja, os la enseñaré mejor con esta baraja, que es más grande y creo que se van a ver mejor las imágenes. Pero ya veréis que son cartas que tienen un simbolismo muy potente, ligado a la astrología, ligado a la cábala, ligado al hermetismo, y fijaros lo que os comentaba, que vais a encontrar que todas las cartas van a tener también letras hebreas, pero hay, digamos, una leyenda debajo de cada carta que nos habla, en cierta manera nos nombra la carta. Fijaros que aquí en este caso esta se correspondería a la carta de la fuerza, y en este caso la carta de la fuerza pasa a llamarse el deseo. Esto es algo básico de esta baraja. Estos cambios que estáis viendo en esta baraja, si os encontráis alguna vez con algún tarot que no es el tarot de Crowley, pero contiene este tipo de variaciones, sabréis automáticamente que son barajas basadas en este sistema. Lo digo porque a veces hay personas que se compran tarots, no saben que esa baraja pertenece a este sistema, y la verdad es que puede ser un poco lioso si no lo sabes. Tenemos, por ejemplo, la carta de la fuerza como variación. La carta de la fortuna, aquí no cambia específicamente del todo el nombre, pero ya veis que ya no se la nombra como la rueda de la fortuna en este caso. Aquí tenemos la carta del ajuste, que corresponde a la carta de la justicia, así que ya veis que tenemos variaciones. Tenemos también la carta del arte, fijaros que es una verdadera maravilla. Y tenemos también, por ejemplo, el león, que es el juicio, el universo. Tenemos también, por ejemplo, la carta de la lujuria, que corresponde al diablo. Así que, como veis, ya hay variaciones básicamente en los nombres. Una de las cosas más llamativas de este tarot, ya lo veréis, es que a diferencia del tarot de Rider-Waite, no tenemos arcanos menores en forma, digamos, ilustrativa, sino que, como veis, toman más, digamos, estarían a un medio camino entre lo que sería el Rider-Waite o los sistemas tradicionales que funcionan con pips, por ejemplo, como el Marsella. Pero fijaros que aquí se le dio, pues lo que os comentaba, aquí es donde viene sobre todo la influencia que os comentaba de la geometría, sobre todo ligada a lo que sería la obra de Rudolf Steiner, o lo que sería la geometría proyectiva. La verdad es que los arcanos menores son tremendamente hermosos, y ahora os voy a enseñar, voy a coger mejor la otra baraja, porque os voy a ir enseñando la baraja y vamos a ver lo que os comentaba, esos cambios que hacen que esta baraja sea diferente. Mirad, el reverso es icónicamente universal, creo que todos en algún momento lo habréis visto, es uno de las, digamos, uno de los valores que tiene esta baraja, básicamente porque obviamente esta baraja también tiene mucha relación con todo lo que es la tradición Rosacruz. Chicos, ya sabéis que aquí entramos dentro de todo lo que serían las logias masónicas y las logias esoteristas, ¿de acuerdo? Esto, fijaros que viene una planta Rosacruz.
Y ahora os voy a enseñar esta edición, chicos, ya os digo, porque este tipo de ediciones en formato más pequeñito la podéis encontrar realmente en todos lados. Esta la podéis encontrar, es de Use Game Systems, tiene un material maravilloso, es el material tradicional de naipe, así que tenéis baraja para toda la vida y sobre todo para los que queráis aprender este tipo de sistema, yo es la que os recomendaría, ¿de acuerdo? Pensad que esta es una baraja que se puede utilizar a modo intuitivo si no conocéis el sistema, porque realmente es una baraja que transmite mucho, esa es la realidad. Pero chicos, si queréis de verdad conocer el sistema, trabajarlo de una forma profunda y ver toda la simbología, porque las cartas a nivel simbólico son muy, muy potentes, os recomiendo este tipo de tamaño. Estamos hablando de Use Game Systems, tenéis la versión, digamos, normal y después tenéis esta versión extra larga. Para que os hagáis una idea, fijaros la diferencia de tamaño, pero sí que es verdad que permite tener una visión mucho más, digamos, mucho más amplia de lo que serían las imágenes. Así que os voy a enseñar la baraja, voy a utilizar este tamaño que creo que nos puede ir mejor para verlo, para que os hagáis una idea primero del contenido artístico. Ya os digo, aquí Lady Frida Harris hizo un trabajo maravilloso. Chicos, el problema que ha tenido esta baraja, digamos desde siempre, es que al estar ligada a la figura de Crowley, de hecho, claro, fue su creador, como fue un personaje tan extraño, y por eso os quiero hacer un vídeo aparte hablando precisamente de eso, digamos, siempre se le ha dado una connotación como un poco negativa, un poco, digamos, negra o diabólica, podríamos decir. Pero, chicos, con el estudio, cuando tú te metes de verdad a estudiar esta baraja, vas descubriendo que no es así. Aleister Crowley fue una figura, digamos, que podía rayar entre la genialidad, porque fue una persona, bueno, ya os lo explicaré realmente con la autobiografía, pero es que por otro lado también tenía esa especie de mente de genio loco, y creo que eso es lo que ha quedado, porque de hecho además era una persona que le gustaba que se hablara de él, era una persona, podía tener un cierto componente narcisista, no os voy a decir que no, de eso ya hablaremos, pero ya os digo, hay que a veces desligar un poco esa figura o esa controversia que pudo generar, porque aquí tenemos una herramienta de verdad muy interesante. Y ya os digo, para muchos, si trabajáis sobre todo con Rider-Waite, ya veréis que tiene una resonancia bastante importante porque provienen del mismo, digamos, beben de la misma fuente. Así que venga, os la voy a enseñar. Tenemos aquí la carta del loco. Aquí tenemos lo que os comentaba, que no sé cómo lo he puesto, pero lo que os he comentado antes del mago, que teníamos en estas barajas, esta porque es más antigua, tenemos esas tres versiones, pero en principio esta es la que se eligió para el tarot. Y como veis, vais a ver también, que creo que eso no lo he dicho, que tenemos muchas influencias egipcias. Recordar que el esoterismo tenía o bebía fundamentalmente mucho de todo lo que era la divinidad egipcia y toda la tradición esotérica egipcia. La vais a ver perfectamente aquí plasmada. Mirad, tenemos aquí la suma sacerdotisa. También es una carta hermosísima. Y ya os digo, pensad que no hay nada colocado que no tenga un significado en estas cartas. Aquí tenemos la emperatriz, el emperador. Fijaros también cómo cambian los colores, ¿eh? Aquí fijaros que ya tenemos una energía mucho más marcial. Vais a encontrar que tenemos también aquí representados los signos, tenemos letras hebreas también, y ya veréis que también vais a encontrar mucha similitud con el tarot esotérico de la Golden Dawn, que tenéis la revisión también en este canal. Digamos que son diferentes líneas de la misma tradición esotérica. Aquí tenemos la carta del hierofante. Aquí tenemos la carta de los enamorados, que es una verdadera preciosidad esta carta. Ya os digo, son pinturas. Digamos que en el Rider-Waite encontramos algo más ilustrativo, pero aquí no. Aquí tenemos pinturas, verdaderas pinturas, y son una verdadera maravilla. Aquí tenéis el carro. Aquí tenemos la carta de la justicia, que aquí ya veis que le han cambiado el nombre. En este caso se llamaría el ajuste. La carta del ermitaño, que también es una carta que me gusta mucho de este tarot. Tenemos la fortuna. Aquí vais a ver todo lo que es, fijaros con estas esfinges, todo lo que os comentaba de la influencia egipcia.
Aquí tenemos lo que os comentaba, tenemos la carta de la fuerza, el colgado. Aquí tenemos, fijaros, la cruz de Ankh. La carta de la muerte. También muy interesante esta carta. La verdad es que es una verdadera obra de arte, chicos. Aquí tenemos la carta del arte, bueno, que correspondería a la carta de la templanza. La carta del diablo. Fijaros. La carta de la torre. Esta carta me parece brutal. Es una torre súper descriptiva. Y fijaros que aquí parece haber como una especie de boca lanzando llamas. Tenemos la carta de la estrella, que también es una verdadera preciosidad esta carta. Aquí tenemos la luna. Y os voy a poner, ya sabéis que me encanta ponerlas juntas, la carta de la luna y la carta del sol. También son preciosas estas cartas. Aquí tenemos el león, que es una de las diferencias también que tiene esta baraja. Aquí no tendríamos el concepto del juicio, sino del eón. Y aquí tenemos el universo en lugar del mundo, que también, si os dais cuenta, es una carta muy, muy bonita. Fijaros que conserva, tendríamos lo que sería la forma de la Vésica Piscis y tenemos exactamente, digamos, los 4 evangelistas o los 4 signos fijos para entendernos las energías físicas. Y ahora, chicos, vamos a pasar a los palos menores. Ya veréis que los palos menores, es lo que os he comentado, no son ilustrativos, tendrían más consonancia con los pips, pero con grandes diferencias. No es la estructura tradicional, pero eso sí son arcanos menores que transmiten mucho. Aquí tenemos al as de bastos, una energía de fuego que irrumpe literalmente. Aquí tenemos al 2 de bastos. Fijaros que en muchas cartas vais a encontrar correspondencias planetarias y además, lo que os comentaba antes, vamos a tener marcados menos en los ases, pero en el resto vais a encontrar una palabra asociada, digamos, con cada carta. En este caso sería la carta del dominio. Aquí tendríamos la carta de la virtud, que sería el 3 de bastos. Fijaros que tenemos aquí asociaciones planetarias. Tenemos la completación. Aquí hace referencia a Venus y estaríamos hablando del 4 de bastos, un Venus en Aries. Aquí tenemos el 5 de bastos, que ya nos están hablando de dificultades. El 6 de bastos. El 7 de bastos. Y fijaros lo que os comentaba de las referencias egipcias, chicos. Lo vais a encontrar por todos lados. Aquí tenemos el 8 de bastos. Y aquí es donde vemos todo lo que os comentaba de la geometría. Tenemos el 9 de bastos. 10 de bastos. Aparte, me gusta. A ver, la verdad, chicos, yo no es que sea especialmente partidaria de que las cartas traigan palabras clave, pero en este caso creo que obviamente están bien elegidas y creo que precisamente por eso ayuda a que a personas que no conozcan de todo el sistema puedan moverse bien con estas cartas. Aquí tenemos, fijaros, el 10 de bastos, la opresión, y realmente cuando miramos esta figura vemos una malla verdaderamente entretejida. Y fijaros que tenemos aquí el planeta Saturno, que ya sabéis que nos habla de las restricciones. Y ahora viene un tema importante, sobre todo para los que tengáis esta baraja y hayáis tenido un poco de lío con este tema, y es que en este caso, en este sistema, y de hecho ya en la tradición de la Golden Dawn, ya sabéis que tenemos el rey, la reina y el caballero de bastos, o sea, el caballero y la sota. En este sistema, chicos, aquí hay alguna pequeña variación, porque voy a sacarlas un momento, porque en este caso lo que sería la figura del rey, no tenemos un rey como tal y pasa a ser al caballo. Tenemos el caballero de bastos, que es la figura del rey o lo que nosotros normalmente consideramos el rey. ¿Por qué? Porque aquí Crowley le quiso dar un aspecto muchísimo más viril y de fuerza. Ya sabéis que los reyes son una fuerza también muy activa. Así que en lugar de rey y reina, lo que tenemos es al caballero de bastos en el papel de rey y tenemos la reina de bastos en su papel de reina. Normalmente
el rey siempre va a caballo, vais a verlo en esta baraja, y la reina va a estar sentada en el trono. Y después tenemos a lo que serían el paje o el caballero, que aquí se convierte en el príncipe, ¿de acuerdo? Para el caballero, que en este caso vais a ver que va en carroza en todos los palos, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a reconocer rápidamente. Bueno, aparte tenemos aquí el nombre y tendríamos la princesa de bastos, que correspondería a la sota, ¿de acuerdo? Os lo digo porque, claro, hay muchas personas que se compran esta baraja y de repente dicen, ¿qué es esto? Pues bueno, el caballero corresponde al rey, la reina es la reina y después tendríamos príncipe y princesa, que correspondería príncipe al caballero, digamos en las barajas regulares, y la princesa, que corresponde a la sota, ¿de acuerdo? La principal diferencia es que en este caso el príncipe o el caballero de bastos no va a caballo, sino que aquí pasa a ir en carroza, ¿de acuerdo? Y la sota, fijaros que es más bien una figura que tiende más a eso, a las figuras, a la forma femenina, pero ya os digo que suele estar más bien de pie. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta, ya vais a ver que en todos los palos funciona de la misma manera. Tenemos aquí a las de copas, chicos, que es una verdadera maravilla, es una preciosidad, y fijaros cómo cambian las líneas y los colores. Aquí tenemos el 2 de copas también, que para mí me recuerda muchísimo al Jardín de las Delicias del Bosco. Me recuerda tremendamente a ese tipo de ilustración pictórica o de pintura. Me recuerda muchísimo esta imagen. Aquí tenemos el 3 de copas, fijaros que nos la abundancia. Aquí tenemos al 4 de copas, fijaros que nos habla del lujo o de la lujuria. Aquí tenemos el 5 de copas, que nos hablaría más del desacuerdo. Tenemos el 6 de copas, como el placer. Tenemos el 7 de copas, fijaros qué carta. Ya os digo, chicos, son unos arcanos menores que transmiten muchísimo, pero muchísimo, de verdad. Tenemos el 8 de copas. Aquí ya adquiere una tonalidad mucho más oscura. Recordar que, como beben de la misma tradición, hay muchos significados que están muy en consonancia tanto de Rider como para Crowley, así que para los que estéis estudiando Rider, esta baraja tampoco os debería ser extremadamente difícil de aprender, precisamente por eso, porque vais a ver mucha resonancia. Aquí tenemos el 9 de copas, tenemos el 10 de copas y volvemos a lo mismo, chicos. Caballero de copas, que es en realidad un rey de copas. Fijaros qué imagen tan bonita. Ya veis que los reyes van a ir en este caso a caballo porque se les ha llamado caballero de copas. Aquí tenemos a nuestra reina de copas para que la veáis, vean. Y después tenemos lo que os comentaba, el príncipe, que de nuevo lo que os comentaba correspondería al caballo, que como veis va en una especie de carroza en el agua, y tendríamos después la sota, que en este caso es la princesa de copas. Y vamos ahora con las espadas. Aquí tenéis el as de espadas. Aquí fijaros que las tonalidades también han cambiado otra vez. Tenemos el 2 de espadas, el 3 de espadas. Bastante oscura esta carta, chicos. Tenemos el 4 de espadas, 5 de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas, 8 de espadas, 9 de espadas. Fijaros que en la colocación podría parecerse al 9 de espadas del Rider-Waite. Fijaros que están todas las espadas alineadas y fijaros que seguimos teniendo correspondencias planetarias. Aquí tenemos el 10 de espadas. Fijaros que ya nos habla de la ruina, así que madre mía. Y volvemos, chicos, de nuevo. Aquí tenemos un caballero, pero que en realidad es un rey. El rey de espadas, aquí llamado caballero de espadas. Fijaros que de nuevo aparece montado en su caballo, en este caso volando. Parece casi un helicóptero, una hélice. Aquí tendríamos los dos, rey y reina, en este caso llamado caballero y reina de espadas. Es preciosa también esta reina, muy bonita.
Y aquí tendríamos de nuevo a lo que sería el príncipe, que correspondería al caballo, que de nuevo, fijaros, es poco, este es más abstracto, pero fijaros que va de nuevo montado en un carro. Y aquí tenemos a nuestra sota de espadas, también muy guerrera. Fijaros, aquí la tenemos. Y pasamos al último palo, que es el palo de discos, en este caso que correspondería a lo que llamaríamos pentáculos o oros. Tenemos el as, esta carta que seguro que la habéis visto vosotros más de una vez. De hecho, aparece, mirad, es la que aparece aquí en la, digamos, como tapa de este tarot. Y aquí tenemos la siguiente, que sería la carta del carro. Pues vamos con el 2, muy bonita esta carta, muy relacionada con el concepto del uroboros. Aquí tenemos el 3 de discos, 3 de oros para entendernos. 4 de discos, 5 de discos, también nos habla de preocupaciones, 6 de discos, 7 de discos, 8 de discos, 9 de discos, 10 de discos, y fijaros que aquí tenemos ya un árbol de la vida marcado, fijaros, con símbolos también cabalísticos, y también tenemos, fijaros que tenemos símbolos planetarios. Y aquí volvemos a lo de antes, chicos. Vamos a con las figuras de la corte. Para mí las de oro son maravillosas. Mirad, aquí tenemos, vamos a enseñar primero, tenemos el caballero de discos, que sería nuestro rey de oros. Tenemos a nuestra reina de discos, que es una verdadera maravilla esta reina, muy, muy bonita, me encantan. Ya os digo, las cartas de la corte del palo de discos me encantan, por su coloración, por todo. Y fijaros que aquí tenemos lo que os comentaba. Tendríamos al príncipe y a la princesa, en este caso esta correspondería al caballero de oros, y fijaros que aparece de nuevo en un carro muy sólido, y fijaros tirado por un toro. Y tenemos a la princesa que correspondería a la sota de discos, que aparece también representada sobre una piedra, o como una especie también, no de trono, pero como aposentada sobre la materia directamente. Y aquí acabaría lo que sería lo que es la baraja. Ya os digo, mi recomendación, chicos, para los que estéis aprendiendo a nivel simbólico, queráis ir a lo profundo de esta baraja, mi recomendación es que os vayáis a esta, básicamente porque, a ver, en la otra se ve, pero ya os digo, cuando estamos trabajando con simbología, la verdad es que se agradece, chicos, se agradece en ese sentido. En este tamaño, en el tamaño regular igualmente, es una verdadera maravilla. Hay muchas personas que le recortan estos bordes. A mí personalmente, mirar que no me suelen gustar los bordes en las barajas, pero en este caso creo que es un borde que está bien elegido, o quizás porque hace tantos años que conozco esta baraja así, que en cierta manera, no sé, o estoy totalmente acostumbrada, pero bueno, por eso precisamente, ya os digo, mi recomendación, si queréis ir a lo profundo con esta baraja, cogeros la versión en grande, o en Lerch, que la podéis encontrar en News Game Systems, que ya verás, porque para el estudio, para ver la simbología, ayuda muchísimo. Una de las cosas que me gusta de esta edición es de Use Game Systems, es que han quitado el borde blanco que en muchas ediciones habían colocado en la parte trasera, que era horroroso. Eso sí que me parecía horroroso, este borde blanco. Yo la verdad no acabo de entender qué pintaba allí. Pero bueno, en esta, que sepáis, en la de Use Game Systems, que la verdad le han dado como una tonalidad un poquito diferente, pero se agradece porque mantiene, digamos, la parte trasera tradicional, pero sin el borde blanco ese tan horrible. Ya os digo, a nivel de materiales, esta es de los Carabeo, fue una colección que se sacó hace muchos años, y la verdad es que el material es maravilloso. Yo he trabajado durante mucho tiempo con esta, y después ya me pasé al tamaño gigante, sobre todo para hacer mis estudios. Igualmente, chicos, pensad que voy a traeros varios vídeos sobre esta temática. Os voy a traer un vídeo en el que vamos a ver la biografía o el papel de Aleister Crowley, quién fue, para poder entender de dónde sacó esta baraja.
baraja y después os voy a traer también, o no sé si lo voy a hacer antes o después, pero os voy a traer un vídeo para todos aquellos que queráis aprender este sistema, porque no hay tanta bibliografía, digamos, sobre todo en español no hay excesivamente mucha bibliografía, pero sí que hay buenos libros, sobre todo en inglés, que creo que os pueden ayudar mucho y que son son muy accesibles, se pueden aprender fácilmente. Así que os haré un vídeo específico para los que os guste o os interese este sistema, sobre todo si queréis ir de una forma muy profunda con esta baraja. Para los que no, que sepáis que es una baraja que también se puede utilizar de forma intuitiva, digamos que tendríamos dos líneas. Bueno, pasa un poco incluso con el Tarot Rider-Waite. El Tarot Rider-Waite podemos hacer un estudio minucioso, ver todas las influencias, toda la parte más esotérica, o podemos quedarnos, digamos, en la lectura intuitiva. Eso ya aquí dependerá de vosotros, pero en este caso, chicos, os recomiendo que cuando trabajéis con un sistema, por lo menos tengáis una cierta base sobre el funcionamiento, porque también eso va a enriquecer en cierta manera vuestras lecturas. Así que ahí os lo dejo. Y nada, con esto me despido, espero que os haya gustado. Ya os digo, vamos a hacer otros 2 vídeos con esta baraja, hablando tanto de su creador como hablando de libros que creo que os pueden ayudar y que a mí la verdad es que me costó encontrar un poquito. Así que nada, con esto me despido. De verdad, pasad una maravillosa noche, un besazo inmenso y nos vemos nada, muy pronto. Un besote. Adiós.